pueden seguir conmigo las instrucciones, y no, lo recomendable es que tomen apuntes de lo que yo voy realizando con respecto a los servicios que vamos a configurar. La clase pasada habíamos visto la parte teórica de lo que es el servicio NFS y también del servicio Samba. Hoy vamos a hacer una clase en las 3 horas eminentemente prácticas, donde les mostraré cómo configurar NFS, cómo configurar Samba y cómo configurar un Apache Web Server. Bien, les he puesto en la plataforma el trabajo final, que lo tienen que entregar hasta el viernes, que es algo relacionado a lo que yo voy a hacer ahora en la práctica. Pero no va a ser NPS, sino solamente Samba y Apache, lo que está enviado como tarea. Lo del NPS, lo quiero mostrar, es un servicio que es fácil de configurar, no requiere nada complicado, pero sí necesitamos al menos 2 máquinas virtuales con Linux. Como les decía, los que tengan listo todo pueden intentar hacerlo conmigo, y si no, lo recomendable es que tomen apuntes para que vayan viendo cómo funciona todo el sistema. Yo voy a usar la máquina virtual que veníamos utilizando en clases como servidor, y tengo preinstalado una máquina virtual ya para usarle como cliente. A esta máquina virtual la voy a usar como cliente de Samba. También le puedo utilizar como cliente del Apache, pero más bien voy a utilizar una máquina virtual con Windows para ver cómo nos funciona el tema del Samba. Muy bien, entremos a lo que nos corresponde. Aquí. Les voy a grabar la clase, por cierto, para que la puedan tener. Ok, lo primero que voy a hacer es una configuración de NFS, Network File System. Y para esto yo voy a contar con un equipo que va a ser de servidor de NFS, y otro equipo que va a ser de cliente. Lo primero que voy a hacer en este caso es a este servidor instalarle la opción de servidor y compartir una carpeta. ¿Ok? En la carpeta que voy a compartir, por ejemplo, le voy a llamar respaldos, así que en la raíz voy a crear una carpeta que se llame respaldos. Y en el cliente, pues le voy a montar esta carpeta respaldos dentro de MNet. Ok, entonces lo primero que tengo que identificar, tanto en el servidor como en el cliente, es cuál va a ser mi dirección IP para este equipo y cuál va a ser la dirección IP para este otro equipo. Eso es importante determinar. Además de eso, es importante determinar el dominio con el que vamos a trabajar. El dominio que vamos a utilizar en este caso va a ser, por ejemplo, le voy a llamar software.la. ¿Ok? Y además de eso voy a revisar valores de la máquina como el hostname, la fecha y la hora, o lo que llamamos la zona horaria. Voy a revisar el firewall y también voy a revisar la seguridad extendida de Linux. Y adicionalmente voy a revisar el contenido del archivo. Estos son mis prerequisitos que yo debo tener en los dos equipos para que no me falle en la configuración. Entonces vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es verificar cuál es la dirección IP de mis equipos para, según eso, planear mi configuración. Me voy a conectar a mi equipo donde tengo las máquinas virtuales. Y aquí ya tengo levantados mi equipo SO, que viene a ser mi servidor, que es el equipo o la máquina virtual que ya veníamos trabajando, y mi equipo SL1, que vendría a ser mi cliente. Voy a identificar sus IPs para anotarlo. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Tal vez lo puede hacer un poco más grande para visualizar mejor. Ya te veo. Ya le veo el IP y me cambio de consola, que puedo agrandar el esto. Muchas gracias.
Es la IP de este es la 131. 131. Y la IP del otro equipo es SL1. Es la 106. 192, 268, 10.106. Entonces ya tengo las dos IPs, ¿no? Que es lo que me interesa. Voy a salir de aquí y voy a conectarme a una consolita que puedo agrandar la letra. Ahí está mejor. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ok, entonces me voy a conectar primero al servidor. Ok, me pongo la contraseña y ahí estoy en el servidor. Entonces lo primero que voy a chequear es el nombre del equipo. Se llama so.fi6.lan. Voy a chequear la zona horaria para que esté igual en los dos. Dice América Guayaquil. Entonces ahí está ok. Voy a chequear el firewall que esté desactivado. Pongo IPTBus menos L mayúscula para ver si hay reglas y vemos que aquí hay muchas reglas en mi firewall. Entonces eso me va a dar conflictos al momento de configurar los servicios. Voy a detener el firewall. CTL stop firewall D y lo desactivo temporalmente para que no me dé problemas. Entonces he detenido el firewall y lo he desactivado. Vuelvo a probar las reglas para ver si se han borrado y vemos que ya no tengo ninguna regla del firewall. Y por tanto no tendré ninguna restricción al momento de que mi cliente se quiera conectar a mi servidor. El otro elemento que voy a chequear es la seguridad extendida. Entonces voy a ver cómo está la seguridad extendida en mi equipo y ustedes ven que yo le he hecho un cat al archivo config de la carpeta etc Linux, que es seguridad extendida de Linux. Ustedes ven que aquí me dice que está enforcing. Entonces yo le voy a desactivar. Me va a servir etc Linux config. Y a este archivo lo voy a poner en disabled. Ustedes ven, aquí dice disabled o también puede ser permissive, ¿no? Muy bien, le saco el disable y para que esto tome efecto hay que reiniciar el equipo. Aunque yo podría poner en modo permisivo temporalmente con el comando sedenforce. Entonces, ahorita está en permisivo de lo que estaba en forcing. Al poner sedenforce 0 se pone en modo permisivo. Si yo quiero que esté en disable totalmente, tendría que reiniciar. Lo siguiente que yo había dicho como prerequisito, ya he hecho el hostname, ya he hecho la zona horaria, ya he hecho el firewall, ya he hecho el SLinux, ahora me toca editar el archivo host. Voy a editar el archivo host y aquí voy a poner las IPs y los nombres. Entonces, mi primer IP era la 10.131 y el nombre del equipo era so.fi6.lan y no SO. Y el otro equipo era el 106. El llamado cliente 1, fi6.lan o cliente 1. Ok, eso van a tener los dos equipos, si es la misma IP. Bien, los dos equipos tienen que estar configurados estos requisitos de igual manera. Entonces yo lo voy a reiniciar. Y mientras se reinicia, voy a hacer lo mismo con el otro equipo, con el 10.106. La primera vez que me conecto, tengo que conectarme con el usuario. Ahí sí, y le digo yes. Pongo la contraseña. Lo primero que voy a hacer es darle un nombre de equipo, porque este hostname no tiene un nombre durante el proceso de instalación. Entonces, hostname ctl, set hostname, y se va a llamar cl1.dice. Bien, entonces ahora sí le doy hostname, vemos que ya tiene el nuevo nombre. Lo siguiente que voy a hacer es chequear la hora en datectl y me dice que es Nueva York.
incluso estamos en época de cambio de hora, entonces voy a cambiarle time day CTL, set time zone, o time zone, y digo América, Guayaquil. Bien, ahora sí, ya está nuestra zona horaria, de acuerdo a lo que nosotros manejamos, América, Guayaquil. Bien, ya he hecho hostname, he hecho zona horaria, vamos a ver el firewall, cómo está. En este caso también tiene un firewall, yo le voy a desactivar, systemctl stop, firewall D, systemctl disable, firewall D. Bien, si le digo iptables -L, vemos que ya no tengo el firewall que me va a molestar. Y yo le hago un stop para detener y le hago un disable porque si yo le mando a reiniciar, no quiero que se levante otra vez el firewall, por eso lo desactivo. Bien, ahora voy a ver el clinux config y está en enforcing. Entonces voy a editar este archivo y así como en el otro equipo, le voy a cambiar ese clinux que está en enforcing por disable. Bien, de esa manera hemos preparado los equipos para que en nuestro caso estén listos para que puedan conectarse en la red y no tengan ningún conflicto. Voy a editar el archivo host y voy a poner lo mismo que hicimos en el otro. El orden no importa. Voy a poner aquí primero el 106, así que se llama cl1 fisei.lan o cliente 1 y el otro era la IP 131 que se llama SO. 6.lan o SO. Este archivo es interesante porque nos permite que la comunicación entre los equipos se den con nombres y no con IPs. Entonces, fíjese que si yo le pongo IPADD, me dice que estoy con la IP 106. Pero yo le puedo hacer ping desde aquí a mi otra máquina virtual que tiene la IP 131. Y ya se prendió, le mandé a reiniciar. Pero le podría decir ping SO. Fíjense que ese nombre le puse en el archivo tchost, entonces le puedo mandar con el nombre corto. O podría ping so fisei.lan y me hace ping con el nombre. Esa es la característica que tiene este archivo host. Y yo puedo declarar la IP y el nombre como quiero que los equipos se comuniquen entre sí. Es bastante útil para nuestra configuración. Una vez que esté esto ok, le mando a reiniciar. Y mientras reinicia, pues nos vamos a concentrar en el servidor y vamos a configurar el servidor. Entonces, como les había dicho, en el servidor vamos a configurar NFS, que es Network File System. Y recordarán la clase pasada que este servicio me permite compartir una carpeta a un cliente. Pero lo interesante de esto es que solo permite compartir a nivel de Linux. Con Windows no es compatible 100%, entonces, por tanto, es por eso que no le estoy mandando tarea, pero sí quiero que vean cómo funciona. Entonces, como estoy en el servidor, le hago un install nfs-medio útiles. Entonces voy a instalar, en este caso, nuestro servidor. Install nfs útiles. Y de esta manera se instala. Entonces va a buscar el NFS útil y todas sus dependencias. Entonces van a ser algunos archivos. Vemos que va a descargar un paquete que es del NFS utils y 15 dependencias. Un total de descarga de 1.5 megas que ocupará en el disco 4.3 megas. Le digo yes y ya está. Hemos instalado en nuestro caso el NFS-utils. Bien, después de eso lo que vamos a hacer es editar el archivo idmapz.com. Este es un archivo ya del servicio NFS. Este archivo hay que editarlo tanto en el servidor como en el cliente. En este caso vamos a modificar una sola línea en este archivo que es el dominio. Bien, fíjense que yo había puesto aquí en el dominio software.lan. Pero como ya puse el otro dominio, pues voy a ponerle fisei.lan para que esté de acuerdo a los nombres que tienen los equipos. ¿Okay? Entonces le voy a poner fisei.lan.
el dominio va a ser fish6.lat. Fíjense que le quité el comentario, le quité el símbolo de numeral al inicio y le pongo el nombre del dominio. Esto tiene que estar tanto en el servidor como en el cliente. Seguimos guardando y ahora sí nosotros podríamos compartir la carpeta. ¿Qué carpeta dije que voy a compartir? Una carpeta que se llame respaldos. Entonces me falta crear una carpeta en la raíz que se llame respaldos. Me parece que ya la teníamos, vamos a ver. Sí, ya tenemos respaldos. Entonces esta la voy a compartir. Recuerden que esta carpeta que yo tengo aquí de respaldos es justo la carpeta que usamos con Mirror DLB. ¿Sí? Incluso aquí está, ¿no? Voy a compartir la carpeta. Listo, respaldos para ver qué tiene. Entonces ahí está un respaldo de TC y los archivitos que están. Entonces esta carpeta la voy a compartir para que el cliente la pueda utilizar. Entonces, lo que había, si no había la carpeta, tenía que haber hecho esto, pero como la carpeta ya existe, pues omito este paso. Lo siguiente que voy a hacer es exportar esta carpeta, es decir, exportarla para que sea compartida, en este caso, al cliente, que en este caso es la otra IP, ¿no? Entonces le digo VTC export, y este es un archivo que está en blanco, y aquí nosotros tenemos que ir colocando las carpetas que vamos a ir compartiendo. Entonces, la carpeta que yo voy a compartir es respaldos. Muy bien, aquí le voy a compartir, entonces le voy a compartir, le puedo compartir exclusivamente al equipo cliente, y en este caso solo el equipo cliente tendrá acceso a la carpeta respaldos. O podría compartirle a toda mi red LAN. Yo le voy a hacer a toda mi red LAN para que vean que incluso desde mi máquina local, y yo puedo, mi máquina real, podría yo llegar a ver esos datos, ¿no? Y luego digo con qué permisos voy a compartir. Entonces le digo RW para que sean permisos de lectura y escritura. Y luego le voy a decir no root squash. Este parámetro de no root squash lo que hace es decirle que no tenga restricciones para el root. Por default hace un root squash. Y un root squash significa que el superusuario no puede escribir sobre esta carpeta que está compartida. Pero en nuestro caso, el NFS, como les decía, es un servicio un poco inseguro si le damos de cara al Internet, pero generalmente lo utilizamos solamente para que sea accedido desde la LAN. Y por lo general nosotros confiamos en los equipos que están en la LAN. Una vez que hagamos eso, salimos guardando. Entonces lo que he dicho es, voy a compartir la carpeta de respaldos a todas las máquinas de mi red LAN. Y vean lo importante de lo que es lo que significa la red. Esta es la dirección de red y por tanto todos los miembros de la red pueden acceder. O poner la IP específica del equipo al que le doy permiso. Y luego, ¿cómo le doy permiso? Con lectura y escritura y que el root también pueda acceder. Una vez que hemos hecho eso, podríamos usar el comando export by system -r. Con este comando, lo que hacemos es chequear si está bien el archivo export. Y una vez que tengamos eso, le podemos decir systemctl start y los servicios rpcbint y el servicio NFS server. ¿De acuerdo? Entonces le digo NFS server. Y hemos levantado los dos servicios. Ahora le podría decir systemctl enable rpcbin, y esto me va a permitir decir que a partir de ahora, cada vez que reinicie el equipo, se va a levantar el servicio. ¿Ok? Y podría decirle también systemctl enable NFS server. Bien, si yo miro los puertos que están escuchando este servicio, yo podría ver los puertos que está escuchando el servicio con el comando lsoff. Si no lo tienen, hacen un yum instalar el lsoff. Le digo -i, -n-p, y ustedes van a ver que el rpcbin está escuchando en el 111 UDP TCP. Y en el caso del servidor NFS, él escucha otros puertos como el 2049, que es el que generalmente escucha.
Y aquí tenemos el 20048, que es el que está escuchando más, ¿no? Bien, entonces ya está listo mi servidor. Ahora tendríamos que conectarnos al cliente. Entonces yo me conecto al cliente, lo voy a hacer desde abajo. Voy a grabar la letra. Y me digo que me voy a conectar al cliente. Digo SSH root 192.168.10.106, que es mi cliente. Pongo la contraseña. Y este es mi cliente. Este cliente está solamente preparado, no tiene instalado NFS, así que vamos a instalarlo. Yo me instalo NFS útil. Al igual que en el caso del servidor, instalamos el mismo paquete. Pero aquí no vamos a configurar el servidor, sino que solamente vamos a utilizar, en este caso, la carpeta que está compartida en el servidor. Una vez que se instale nuestro cliente, el NFC Utils, nosotros vamos a ver cómo utilizarlo. Bien, esperemos que no nos moleste la velocidad. Esperemos que se actualicen los repositorios, que es, en este caso, como es una máquina recién instalada, pues no tiene una actualización de los repositorios. En fin, nos estamos conectando a Sedia y en teoría debe ser más rápido, ¿no? Aunque el repositorio de la UTA también es bastante bueno y suele también responder rápido. Bien, vamos a esperar a que termine, en este caso, la actualización de la base de datos de los repositorios. Y no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien, ya está subiendo un poco la velocidad, así que pronto terminará. Muy bien, ya está en el 93%. Voy a ver una grabación. Y seguramente nos pasará a buscar el paquete y lo instalar. Muy bien, son 1.5 megas que va a descargar y va a ocupar 4.3 megas de CPU. La primera vez aceptamos las llaves de los repositorios y, como ustedes ven, se instala nuestro cliente. Lo primero que vamos a hacer es, al igual que el servidor, configurar el archivo idmapd.com. Recuerden que este archivo tenía que estar configurado tanto en el servidor como en el cliente. Y aquí desactivar o descomentar la palabra domain y poner nuestro dominio. Habíamos puesto fisei.com. Bien, una vez que hemos realizado eso, lo que tenemos que hacer es levantar el servicio de RPC-bin, ya no el server, sino solamente RPC-bin, de systemctl start RPC-bin, y podríamos también hacerle un systemctl enable RPC-bin. Estaríamos listos para probar. ¿Cómo probamos? Pues montando lo que está compartido en el servidor en nuestro cliente. Entonces ustedes ven aquí en respaldos tengo ese archivo y yo lo voy a montar en MNT que tenemos en blanco. Entonces le voy a decir mount -t
¿Qué tipo de archivos va a ser? Network File System. ¿De qué equipo? Aquí puedo poner el nombre del equipo o su IP. Por ejemplo, mi equipo es la 10.131, el servidor. Es lo que estoy compartiendo, la carpeta respaldos. ¿Y dónde lo voy a montar? En MNT. Ok, presiono Enter y ustedes ven que no nos apareció ningún error. Y eso significa que si yo listo MNT, vamos a ver el contenido de lo que está compartido acá en Respaldos. Yo miro cómo están montadas las unidades. Ustedes van a ver aquí que este es tipo NFS versión 4. Tengo acceso a todo el disco, que son 9.8 gigas, y está montado en MNT. Entonces, ¿qué podría yo hacer allí? Pues me podría ir a MNT y, por ejemplo, crear una carpeta, ¿no? dir 2. O copiar un archivo de mi máquina, por ejemplo, services, a MNT. Listamos MNT y vemos que ahí están los archivos, ¿no? En este caso, si yo vuelvo a listar respaldos en el servidor, ustedes ven cómo automáticamente han aparecido las cosas que yo he acabado de copiar en respaldos. ¿Se fijan? Entonces está la carpeta y este es el archivo que acabamos de copiar. Y de esa manera hemos configurado una carpeta compartida con un servidor y un cliente. ¿Qué nos faltaría? Pues podríamos configurar el cliente para que automáticamente, cada vez que se inicie, monte esta unidad de NFS. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues editando, ya saben ustedes, el archivo fsetup. Y aquí en fsetup, pues colocar lo que yo quiero montar, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué pondré? El equipo, como tiene un nombre, puedo ponerle así, SO. Voy a copiar la carpeta compartida que es respaldos dentro de MNT con el tipo de archivo NFS y le digo defaults 00. Ojo, aquí recordarán que si nos equivocamos podemos hacer que el sistema falle. Entonces lo primero que voy a hacer es desmontar la unidad, mount/mnt. Estoy dentro, no lo puedo desmontar, tengo que salir, mount/mnt, ahí sí. Fíjese, como yo estaba dentro de MNT, al tratar de desmontarle me dijo, no, está ocupado. Me salí y ahí sí le hago un MNT y vemos que ya no está el MNT montado, no está en blanco. Entonces ahora sí le digo mount/MNT. Fíjense que no pongo todo el camino para que a propósito lea del archivo fsetup y vemos que lo leyó perfecto y vemos que lo montó de SO, ¿no? ¿Por qué me funcionó SO? Por este requisito que yo hice aquí, ¿no? El archivo etc-host. Porque mi equipo puede ser pin a SO. Y es más fácil poner SO que poner la IP, es más cómodo, ¿no? Y de esa manera, pues ya tenemos que si yo reinicio este equipo y el servidor está encendido, automáticamente yo siempre tendré en MNT la carpeta, en este caso, respaldos, que incluso tiene una opción de mirror con LVM en el servidor. Y de esa manera hemos visto cómo funciona NFS. Y en teoría básica eso es NFS. ¿Ok? Muy bien. Voy a pausar la grabación para responder preguntas que ustedes tengan. ¿Alguna pregunta sobre el NFS? Bien, entonces vamos a configurar Samba. Bien, para el Samba yo voy a utilizar una máquina virtual con Windows. Entonces, imagino que ustedes usan Windows 10, así que voy a intentar a ver si funciona con Windows 10. Voy a apretar mi Windows 10. Ahí lo voy a dejar trabajando a mi Windows 10, que sería en este caso mi cliente de Samba. Pero también le voy a hacer cliente de Samba a mi cliente que está aquí, ¿no? Es decir, voy a tener dos clientes de Samba para ver cómo responde mi equipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el Samba? Pues lo que vamos a hacer ahora es instalar Samba. Recordarán que Samba es un servicio que utiliza el protocolo SMB
que nos da la posibilidad de tener net servicios sobre TCP/IP. ¿Ok? Aquí lo interesante es que, a diferencia del NFS, Samba nos da una compatibilidad entre Windows y Linux. Es decir, que nos permite compartir carpetas y también impresoras. Entonces, nuestro equipo con Samba se va a poder ver con Windows o con Linux entre sí. Y en el Windows ustedes van a ver en la configuración de la red que va a aparecer un nombre de equipo que podríamos llamarle SMB1. Y dentro de SMB1 pues podría tener compartido una unidad como si fuera el C. Y en el Linux pues tendría que ser algo similar, pero para eso tendríamos que utilizar un cliente de Samba que en este caso sería SMB Client. Y entre SMB Client y el explorador de archivos de Windows, podemos nosotros aquí compartir carpetas como el Home, compartir las impresoras o compartir una carpeta cualquiera. Es lo que yo voy a intentar hacer. ¿Ok? Bien. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces voy a instalar el Samba Server aquí, voy a instalar un Samba Client aquí y acá voy a, en este caso, a intentar conectarme un equipo de Windows a otro equipo de Windows para ver cómo nos va. El problema es que mi Windows está detrás de un NAT, entonces es probable que me haga un fallo. Debería mi Windows tener el direccionamiento IP de la LAN para garantizar que funcione, pero vamos a probar. Al menos vamos a mostrar cómo sería el funcionamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer con respecto al Samba aquí es instalar el Samba. Entonces, para instalar el Samba, aquí en el servidor, le vamos a decir yo me install Samba y Samba Client. ¿Okay? Fíjense en que ya no tengo que preparar el equipo porque ya lo preparamos para el NFS. Entonces, pues, esto que yo había puesto acá para preparar los equipos, siempre es útil hacerlo para cualquier servicio de red. Y con eso garantizamos que va a funcionar. Entonces instalo el Samba Server y el Samba Client. En el servidor vemos que aquí ya va a requerir 10 megas. Y en mi cliente, ya que estoy en mi cliente, voy a aprovechar para instalar solamente el Samba Client. ¿Ok? Para tenerlo listo. No necesito el Samba Server en el cliente, solo con el Samba. Pues una vez que ya tenemos instalado el cliente aquí y el servidor acá, lo que podríamos hacer en este caso es decirle que se levante el servicio systemctl start smb, systemctl enable smb. De esa forma, nuestro servicio de Samba ya está levantado. Podríamos nosotros verle, por ejemplo, cuáles puertos abrió, ¿no? Así como hicimos con el otro, LCO, -I, -N, -P. Vemos que el SMB aquí abrió el puerto 139 y el 445. En realidad habrá más puertos cuando se produce la comunicación, pero ahí está. Bien, una vez que está habilitado, nosotros podríamos probar si está funcionando haciéndonos una conexión a nosotros mismos. Por ejemplo, hacer un SMB client, -L a su dirección de localhost y probar. Presiono Enter y me dice ingrese el password de root. Ahorita no hemos configurado ningún password en Samba, así que simplemente voy a presionar Enter para ver qué me sale. Bien, entonces en este momento me dice que se ha conectado como si fuera un usuario anónimo y que está compartiendo todas sus impresoras y todos sus discos, entre comillas, ¿no? Lo que sale con símbolo de dólar no le lista, por ejemplo, a un Windows cuando trata de ver que tiene compartido este equipo. Me dice que se ha conectado como si fuera un SMB1 y que el grupo de trabajo es Workgroup. ¿Okay? Esta es la información que le aparece al usuario Anonymous en este caso.
Bien, entonces ahora lo que tendría que hacer yo es crear un usuario para que ese usuario pueda compartir algo en el servidor. Y si yo listo mis usuarios, ustedes vean que yo tengo ya 3 usuarios, ¿no? El usuario David, tux1, tux2 y user. Entonces yo podría ver sus configuraciones, ¿no? En el archivo passwd. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el usuario 1. Miren que el tux1 es no login y el usuario tux2 es byte. ¿Okay? Ahora, nosotros podríamos a estos usuarios hacer que funcionen con Samba o crear un usuario en específico para que a partir de ese usuario funcione. ¿Okay? Yo voy a crear un usuario y desde ese usuario voy a configurar y luego podré a uno de estos usuarios también utilizarlos, por ejemplo, a David o a otros usuarios para que en este caso funcione el SAM. ¿Okay? Por ejemplo, yo voy a crear un usuario, vamos a ver acá si tengo usuarios en el cliente. Fíjense que no tengo ningún usuario. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, add user. Voy a crearme mi usuario user2, pero le voy a decir que tenga ese big no login. No necesita loguearse para conectarse. Vamos a así, es el orden correcto. Y le decimos user2. ¿Ok? Entonces estoy creando un usuario que tenga el shell no login por defecto. Y ya está. Le voy a poner una contraseña a este usuario, passwd user2. Y le voy a poner una contraseña de Linux. En este caso le voy a poner una contraseña media fácil, ¿no? Ok, me voy a poner otra vez. Ok, ahí está la contraseña. Ahora, hay algo importante que aclarar aquí cuando usamos Samba. En NFS, como es de Linux a Linux y los servicios son nativos de Linux, todo funciona de forma transparente. Pero cuando usamos Samba, recuerden que Samba intenta ser compatible con Windows. Entonces, los sistemas de archivos de Windows y la forma como maneja los permisos Windows no es igual a la forma como maneja los permisos, en este caso Linux. Por tanto, en este caso hay una complejidad en manejar los permisos que vamos a tener al momento de compartir carpetas entre un sistema y el otro sistema operativo. Y es por esa razón que existe un comando específico para crear una cuenta de usuario de Samba, pero el requisito es que primeramente debemos tener esa cuenta en el Linux. Entonces, yo le digo smb passwd -l-a user2. Entonces, estoy creando una cuenta en el equipo local nueva del user2 que va a ser un usuario de Samba. Pero el requisito es que este usuario ya exista previamente en el Linux. Entonces, le pongo Enter y me pide cuál va a ser la contraseña de Samba. Puede ser la misma contraseña que le dimos en el caso de crear la cuenta en Linux, o también podría ser una contraseña diferente. Para evitar confusiones es mejor poner la misma contraseña. Ok, le he puesto la contraseña y le vuelvo a escribir la contraseña. Muy bien, entonces ya tengo mi primera cuenta de usuario. Entonces, ahora sí yo podría, por ejemplo, probarle. Entonces, podría ser smb client menos L, mi IP, localhost, ¿no? Pero para llamar a un usuario le digo menos U mayúscula y le pongo el nombre del usuario. Entonces ahí me dice que ponga la contraseña, ya no del usuario Anonymous, sino de user2. Entonces le voy a poner la contraseña. Por ejemplo, le voy a poner la contraseña que acabé de escribir. Y ustedes ven que ya sale por default una carpeta compartida que es la carpeta user2. Entonces, el Samba, con solamente levantar, y ya tiene previamente configurado la compartición de las carpetas de los usuarios y de las impresoras que tengamos instalada en ese sistema. Entonces, ya desde un cliente yo podría conectarme a ese equipo y ver lo que tiene la carpeta, en este caso de user2. Y vemos que tiene docs. Recordarán que habíamos hecho un skills para que automáticamente cree la carpeta docs. Entonces, vamos a ver si puedo conectarme desde el cliente al servidor por SAP. Entonces le digo smb client 2 / la IP
o el nombre del equipo servidor, slash la carpeta que está compartida. Puedo ponerle la IP, pero como ya le pongo, no creo que me pida. Le pongo el usuario y vamos a ver si me pide la contraseña. Me pide la contraseña, le pongo la contraseña. Y ustedes ven que me sale un prompt de SMB. Entonces yo podría intentar usar la palabra help para ver los comandos que puedo dar en ese prompt. Ustedes ven que ahí está un montón de comandos que yo puedo dar ahí. Se me ocurre dar, por ejemplo, el comando dir. Y ustedes ven que estoy mirando lo que está en el equipo remoto con Samba, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. Para salir puedo decir éxito. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, montar la carpeta del usuario en mi máquina remota para yo poder acceder a él. Por ejemplo, podría decir mount -o y username igual, y digo user2, coma, password, y tendría que escribir el password, ¿no? Yo le puse intersemestral. Intersemestral. Y luego decide a dónde me voy a conectar. Por ejemplo, como tengo el nombre, vamos a ver si me funciona. SO, la carpeta, en este caso es user2. ¿Y dónde lo voy a montar? Pues ahora lo voy a montar en media porque en MNT ya tenemos montado lo del NFS. Bien, miren que ahí me ha salido que tengo un problema con respecto al tipo de archivos, ¿no? Vamos a ver si me sale algo por ahí. No me ha dejado. Amount -o username igual el usuario, como password igual intersemestral. Voy a poner aquí la IP. 22.168.10.131, la carpeta user2 en medio. Ahí sí, no me cogió con SO, pero sí me cogió con la IP. Entonces le pongo df -h, t. Ustedes ven que en media yo tengo montado la carpeta del user2. Y por tanto, este usuario cuando vaya a la carpeta de media, podrá crear otra carpeta, por ejemplo, dir1, dir2, bueno, ya puse más, ¿no? Touch R1. Y este usuario acá, cuando se loguea como ese usuario, recuerden que no puede loguearse, ¿no? Este usuario no tenía acceso. Yo le digo home user2, vemos cómo ya tenemos el archivo AR1, D1 y D2. Pero fíjense en los permisos, ¿no? Los permisos son diferentes. Y esto es importante revisar. Fíjense en cómo le puso como si fuera un ejecutable en color verde, ¿no? Ahí está ejecutable. Y generalmente cuando creamos un archivo con Touch, lo pone en modo control, ¿cierto? Modo texto. Ahí está. Bien, ¿cómo haríamos para que este equipo monte automáticamente esa carpeta? Pues tendríamos que en el FSTab, asimismo, montar esa carpeta. Entonces yo digo FSTab, y aquí yo tendría que poner lo mismo que puse en el otro, ¿no? Doble slash, aquí le voy a poner la IP, de 131, slash, la carpeta que estoy compartiendo, que es user2, donde lo voy a montar en media. Le digo que es defaults. No, me falta el tipo de archivo, que es CIFS. ¿Por qué le pongo CIFS? Si ustedes fueron observadores, vamos a salir guardando para que lo vean. Aquí me dice tipo de archivo, ¿no? CIFS, este es NFS4, este es CIFS, y por eso lo pongo lo mismo. Entonces, CIFS, defaults, coma, y aquí tengo que pasarle los parámetros, es decir, username igual user2, coma, password igual intersemestral, espacio 00. Entonces, como ven, tengo desde dónde, a dónde,
el sistema de archivos. Y fíjense que aquí yo no he puesto ningún espacio. Si ponen un espacio puede generar un error. Y luego 00. Salimos guardando. Entonces yo voy a desmontar media, media, y ahora voy a montar otra vez media. Y monta solo quiere decir que el archivo fz es correcto. Y ahí vemos que sí. Y hemos visto cómo funcionaría el cliente en este caso con Linux. Antes de probar con Windows, vamos a hacer un cambio de configuración en nuestro servidor Samba. Yo lo que voy a hacer ahora es editar el archivo principal de configuración del Samba, que es de smb.com. Este archivo contiene la configuración del Samba. Entonces, lo primero que podríamos hacer es, por ejemplo, cambiar el grupo de trabajo, que dice Samba, ¿no? Podríamos ponerle otro grupo de trabajo. Por ejemplo, si su red tiene un nombre, poner el mismo nombre de su red de Windows. La forma de security user, fíjense que tenemos, en este caso, en nuestro Samba, partes de configuración, son algunas, por ejemplo, el global, ahí está, esta es la configuración global, en todas las impresoras están compartidas por defecto. Luego vemos la parte de homes, que son las carpetas de los usuarios, que también está compartido por default, para que todos los usuarios puedan usar. Las impresoras de igual manera. Pero yo aquí al final voy a compartir una carpeta, que le voy a llamar datos. Me parece que teníamos una que se llamaba datos, ya le voy a checar. Y aquí pues describir cómo la voy a compartir. Entonces, por ejemplo, le doy un comentario y le digo datos compartidos. Le digo, por ejemplo, el path, ¿dónde está esto? Carpeta datos está aquí. Le digo, por ejemplo, si es public, sí, es una carpeta donde todos los usuarios pueden escribir. Es 10. Entonces le digo, sí, desde todos pueden escribir. Yo aquí podría haber puesto no, sino si quiero que la carpeta solo sea de lectura, pero si quiero que todo el mundo pueda escribir, pues le pongo que sea escribible. ¿Es un objeto de impresión? Decimos que no. Ya, básicamente eso sería lo mínimo, pero hay algo que aclarar aquí. Yo le dejo así, por ejemplo, en este servidor de Samba que tenemos aquí, y yo he puesto una carpeta que se llama datos, que está compartido para cualquiera. Entonces yo aquí podría tener el usuario 2, aquí podría tener el usuario David, y este usuario podría escribir directorios aquí, y este usuario podría escribir directorios acá. El problema es que este usuario tendría aquí permisos de user 2, y este usuario tendría aquí permisos del usuario David. Entonces, cada uno tendría la posibilidad de grabar archivos y carpetas con sus propios permisos, pero la idea es que sea una carpeta pública. Entonces, ahí, si este usuario 2 quisiera acceder a la carpeta dir1, pues al ser de otro usuario ya no le va a permitir, por la forma como se manejan los permisos en Linux. Entonces, yo le voy a forzar al Samba para que todas las carpetas que se escriban en mi carpeta pública tengan un único usuario, y así los usuarios que están utilizando el servicio no tengan conflictos de permisos luego. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso, yo aquí le voy a decir force user y le digo que lo force como si fuera el root. Force group y le digo que lo fuerce como si fuera el root. Bien, eso sería la opción. También yo podría definir, por ejemplo, si yo quisiera que solamente ciertos usuarios puedan escribir, no todos. Por ejemplo, de 20 usuarios, yo elegir solo 2. Podría ser algo así. No lo voy a dejar así, pero es para explicarles. Y aquí podría decirle write list, igual, por ejemplo, David y Tuxuno. Solo estos dos usuarios pueden escribir, todos los demás solo pueden leer. ¿Ok? Esa es una opción. Pero no lo voy a dejar, voy a hacer que todo el mundo lo pueda revisar y lo vamos a dejar ahí. Entonces la carpeta datos es pública, todo el mundo la puede escribir y le hemos forzado para que
todos los usuarios lo hagan como si fuera algo. Bien, voy a chequear si tengo la carpeta datos. No, se llama docs. Así que voy a editar, se llama docs. Entonces voy a editar y no se llama datos, se llama docs. Ok, esa carpeta voy a compartirla. La otra opción era haber creado una carpeta datos, ¿no? Estaba lo mismo. Pero como tengo aquí con LB, me interesa compartirlo, que tengo 7 GB ahí, ¿no? Vemos que hay en docs, vemos que no hay nada. Voy a copiar de respaldos todos los archivos que tengo ahí a docs para que se vea algo, ¿no? Ok. Y ahí tenemos algo en docs. Entonces, ¿qué me falta hacer? Pues como yo le he hecho un cambio al Samba, necesitamos reiniciarlo. Si no nos da ningún problema al reiniciar, quiere decir que ya funcionaría. Bien, entonces, ¿qué podría hacer yo? Pues voy a probarle si puedo desde esta máquina conectarme con el usuario que tenemos ahí al Samba. Pero recuerden que solamente tengo un usuario ahorita de Samba, el user 2. Pues voy a crearme otro usuario de Samba. Los del listado de usuarios que yo tengo, por ejemplo, voy a decirle smb passwd -l -a, por ejemplo, tux1. Vamos a crear el usuario tux1 y le pongo la contraseña. Como ven, como el usuario ya existía, ni siquiera sé qué contraseña tenía antes, pero ahora tenemos una contraseña de Samba para ese usuario. Lo mismo voy a hacer, por ejemplo, para mi usuario David. Y le voy a poner una contraseña. Ok. Entonces, cualquiera de estos usuarios tendrían permiso para acceder a su carpeta Home y también deberían tener acceso a la carpeta compartida, ¿no? Voy a reiniciar el Samba por si acaso. Y aquí voy a ver que está compartido. Systemctl-l, la IP del servidor, -u, y le digo, por ejemplo, a Tux1. Que Tux1 era, ¿verdad? Sí. No me deja sino solo con el localhost. Vamos a poner -i. No, estoy loco, no me paren bola. Es smb client. smb client -l, ahí sí. Entonces vamos a poner la dirección en tux1 y le pongo la contraseña. Muy bien, y ahí vemos qué es lo que está compartido. Y vemos cómo para el usuario tux1 está compartido home directory, su carpeta tux1, y ahora sí aparece datos compartidos. En la carpeta doc. Entonces están las dos carpetas. Y si yo listo, por ejemplo, para el usuario user2, vemos que para el usuario user2 está compartido su carpeta user2 y docs. Y ahora veamos para el usuario David. Le ponemos la contraseña y vemos que para él está compartido docs y su carpeta David. Entonces, yo podría, por ejemplo, aquí en la raíz, crearme una carpeta, porque media ya está montado, MNT ya está montado. Voy a crearme una carpeta que se llame datos, por ejemplo. Y yo podría montar como si fuera el usuario, por ejemplo, el que acabamos de usar. Veamos las opciones del comando mount. Y ahí está, ¿no? Yo voy a usar, por ejemplo, este comando. Pero en vez de montar en media, voy a montar en datos. ¿Ok? Pero yo no voy a usar user2, voy a montar docs en mi carpeta datos como el usuario tux1. Le puse esta misma contraseña. Ustedes ven que ahora me estoy conectando como tux1 desde mi cliente al servidor, pero ahora quiero ver la carpeta docs y que quiero que se monten datos. Muy bien, ahí sí vemos que el docs se montó en datos. Entonces yo allí podría, por ejemplo, irme a datos y crear una carpeta, ¿no? Y nosotros vemos acá en docs
ustedes ven cómo el dir1 se creó como si fuera el root. Porque le forzamos para que crea que es el root el que está usando. Bien, esto desde el punto de vista del servidor. Vimos cómo compartir una carpeta. Les voy a mostrar otra vez el archivo para que tengan claro. Y hemos visto cómo montar el molino. Entonces, para montar la carpeta, lo único que hice fue esto, ¿no? Ponerle el nombre, luego el nombre de dónde está la carpeta y decirle que sea público para cualquier usuario pueda acceder y escribir en él. Y para no tener problemas de permisos, le he forzado como si fuera él. Entonces, ahora sí vamos a intentar ver si nos funciona desde Windows. Entonces, yo voy a ver mi máquina virtual con Windows, vamos a abrirla. Ahí está mi máquina virtual con Windows. La voy a maximizar para tener todos los accesos. Bien, no tengo ni idea cómo está la red ni nada por el estilo, así que lo primero que voy a hacer es ver si puedo ejecutar un CMD. Ok, el símbolo del sistema. Ahí está este Windows. Ojo, ustedes son más expertos que yo en Windows, ¿no? Acá. Ejecuto 2 veces. Será este aquí. Vamos acá. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es ver si tengo ping a mi equipo, que en este caso es mi máquina del servidor Samba, ¿no? Lo primerito. Entonces, en teoría, este equipo ya es un equipo que tiene, en este caso, un cliente de Samba, ¿no? Porque es un Windows. Entonces, si mal no recuerdo, yo accedí así. No sé si funciona. 192, 168, 10, 131 y le digo docs. Así estaba, ¿no? Y le mando a ver si encuentra. No funcionó, vamos a ver al revés. No creo que funcione, pero bueno. 31, docs. No, esto funcionaba en versiones anteriores de Windows. Así que me voy por el explorador. No, ahí está, ahí está, ahí está. Espérense, ahí apareció. No sé en cuál de las dos opciones, pero miren, ahí tenemos las credenciales, ¿no? Escriba las credenciales para conectarse al 192, 168, 10, 131. No sé si fue con el backslash o con el slash. Yo creo que fue con el backslash, porque con el slash me salió otra cosa. Entonces aquí le pongo el usuario y la contraseña. Entonces me va a conectar con el usuario David y la contraseña. Entonces acepto y debería aparecerme lo que tenemos acá atrás. Ahí está. Como ustedes ven, ahí está la carpeta docs y ahí está el dir1 y el archivo. Entonces yo aquí tranquilamente podría crear una nueva carpeta. Por ejemplo, ¿no? Y ahí estaría. Y miren que yo al dar clic aquí me aparece tanto docs como el usuario David. Como ya estoy logueado, ahí veo, por ejemplo, mi carpeta del usuario David. Me hago clic acá y veo que ahí está mi carpeta David. Y de esa forma, pues hemos visto que sí está funcionando, en este caso, mi Windows con ese usuario. Vamos a ver acá el explorador de archivos, vamos a ver qué pasa con la parte de red. ¿Cómo funcionaba esto de red? Aquí está red. La detección de red está desactivada. Vamos a ver, no van a ser visibles, pero vamos a ver si sale algo. Creo que es un aspecto nuevo de Windows 10 que no lista. Me imagino que tengo que configurar para que pueda buscar. Así que, pues no hay de otra, ¿no? ¿Verdad? De archivos. Este equipo. Y no me dice nada de la red.
La única manera que pude hacerlo es con backslash y el nombre del equipo. En que ustedes vieron que se llamaba SMB1. Vamos a ver si aparece. Le he puesto enter y ahí sí. Es con doble backslash. No lo encuentra, pero esa es la forma como funcionó. Doble backslash, el equipo donde me voy a conectar y la carpeta que yo quiero acceder. Por ejemplo, voy a acceder a user2. Me va a salir un error, pero esa es la manera como funcionó en Windows 10. Voy a prender un Windows 7 para ver cómo se comporta el Windows 7. Voy a mandar a apagar este equipo. Vemos que ya funcionó. Apagamos. Y hasta tanto voy a prender un Windows 7. Este equipo está dañado. ¿Por qué lo tengo si está dañado? No, ya no vale. Miren, lo forcé y funcionó. Vamos a ver cómo nos va con el Windows 7. El Windows 7 tiene otras características con respecto al Windows 10 y no va a tener tantas restricciones como tiene, ¿no? Activar ahora, preguntar más tarde, aceptar, ya sé que es una versión pirata. Y aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? Aquí voy a ver si la red le encuentra. Y ustedes ven que ahí me sale mi WinPC y está buscando más redes. Vamos a ver si encuentra nuestro equipo con Samba. Ahí están dos equipos. Vamos a ver. Lo que está haciendo en este momento es mandando mensajes de broadcast a ver si puede mostrar nuestros equipos, ¿no? Pero como vemos, no. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo clásico que se hacía, doble backslash y la IP del servidor al cual yo quiero conectar. Y ustedes ven que ahí sí, solicitud de Windows, usuario y contraseña. Me pongo mi usuario, recuerden que tenía, por ejemplo, Tux1, vamos a Tux1, y la clave, intersemestral. Le digo aceptar. Miren que está en WinPC. Y ustedes ven que ahí está. Tux1, carpetas, y docs con las carpetas que tenían, en este caso, datos David. Y dentro de esta, pues yo podría a lo mejor crear una nueva, que sería datos. ¿Sí? E incluso podría a lo mejor mandar a copiar algún archivo que tenga yo por aquí, ¿no? Descargas. Se me ocurre uno tan grande, por ejemplo, este. Digo, copiar. Y lo voy a mandar aquí a Docs. Y le digo pegar. Ustedes ven cómo no muy bien. Podría yo ir acá y ver si en Docs, pues ya tenemos ese archivo y aquí está, ¿no? Nuestro archivito de SQL que hemos copiado. Y podríamos listar datos David. Y ustedes ven que ahí está datos. Y de esa manera hemos visto cómo funciona, en este caso, Samba. Vamos a apagar los Windows. Y ya hemos visto la configuración de Samba. Levantar el servidor, ver el cliente de Windows, que es simplemente doble backslash y la IP, y ya debería conectarse. Y ya estaría. Entonces, hasta ahí está ok todo. Vamos a probar ahora un nuevo servicio, que en este caso es el Apache Web Server. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es el Apache. Muy bien, entonces vamos a ver el Apache Web Server.
Entonces, ¿qué es un servidor Apache? El Apache Web Server es un servidor que está escuchando en el puerto 80. Y por tanto, todas las peticiones que ustedes hagan con un navegador de este tipo, nuestro servidor, la IP y presionamos Enter, nos debe mostrar una web. ¿Okay? Eso es lo que funciona con un servidor web. El Apache es un servidor web de los más antiguos, pero de los más utilizados a nivel mundial. Lo maneja la Fundación Apache y permite soportar HTTP, que significa Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Y también podríamos tener HTTPS, que es el Protocolo de Transferencia de Hipertexto seguro. ¿Okay? Los servidores web permiten mostrar páginas que están en el formato HTML. Entonces yo, para crear una página web, tengo que conocer algo del lenguaje HTML, que es el lenguaje de hipertexto. Es Hypertext Markup Language, es lo que significa HTML. ¿Okay? Y la versión última de HTML creo que estamos en la 5, si mal no recuerdo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros visitamos un sitio web, para visitar un sitio web nosotros usamos un navegador. ¿Cuáles son los navegadores? Pues ahora tenemos Firefox, tenemos Chrome. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles los otros que usamos? Safari, para los que usan Macintosh, y un largo, etcétera. Sobre todo en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Un tiempo fue popular Opera, en un inicio teníamos Netscape, bueno, etcétera, etcétera. Los navegadores son los clientes de nuestros servidores web. Y cada vez que sale una nueva versión del navegador, soporta nuevas características que los servidores web nos brindan. Entre ellos, pues JavaScript, entre ellos soporte lenguajes de programación como Java, PHP, Python, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, nuestros sitios web son dinámicos, no son páginas web estáticas. ¿Por qué? Porque nuestro servidor web va a trabajar no solamente el servicio HTTP, sino, por ejemplo, el lenguaje de programación y también la base de datos. Y estas tres cosas configuradas en nuestro servidor hace que nosotros podamos tener aplicaciones web o instalar aplicaciones web en nuestro servidor. Entonces, la posibilidad de tener los tres servicios, es decir, un lenguaje de script, un lenguaje de programación, un otro servidor web y un motor de base de datos, hace que nosotros podamos instalar aplicaciones web como el mismo Moodle que ustedes usan en la plataforma virtual, o aplicaciones web para manejar cualquier tipo de cosas hoy por hoy, ¿no? Una facturación electrónica, un CRM, un ERP, un sistema de stream de video, su correo electrónico, y un largo, etc. Como les decía, este no es el único lenguaje de programación que se soporta, sino que tenemos otros como el .NET, que ustedes seguramente ya van a aprender si está en software, como JSP, está en Java, el PHP, o Python, yo qué sé. Tenemos un sinnúmero de tecnologías aquí que cada día van apareciendo y que permiten desarrollar aplicaciones web. Entonces lo que vamos a hacer es instalar nuestro servidor web, crearnos una paginita HTML y luego de eso, pues darle soporte PHP y MySQL a nuestro sitio y aprender alguna característica adicional que pueda tener nuestro servidor web, como por ejemplo, el Apache Web Server permite tener como características el virtual host, permite tener como características protección de carpetas. Por ejemplo, también podría tener alias, módulos de seguridad y de otros tipos, o también la posibilidad de hacer una conexión segura con SSL. Es decir, que toda la tecnología que está detrás de un servidor web es la tecnología que hoy usamos en el desarrollo de aplicaciones y que es muy, muy amplia desde el punto de vista de todo lo que nosotros podríamos configurar. Yo voy a quedarme con mi cliente y mi servidor, pero ahora voy a usar como cliente también un navegador web cualesquiera.
Entonces, la instalación del web server es tan simple como hacer un yum install HTTPD. Ese es del Apache Web Server. No es el único servidor de páginas web que podemos instalar en nuestros centros. Podemos instalar, por ejemplo, el Lite HTTP, podríamos instalar el NGINX, Comanche, bueno, y un largo, etcétera. ¿Cuáles son los más populares? Está el NGINX y el HTTP. Los dos son los más populares hoy por hoy, los que más se instalan. Pero el clásico de todos sigue siendo el Apache, que para instalarlo, como ustedes vieron, basta poner un yum install HTTP. Una vez que ya está instalado, levantamos el servicio systemctl start HTTPD. Si queremos que esté siempre disponible, enable HTTPD. Si queremos ver qué puertos de los que está escuchando, pues yo podría decir grep HTTP. Y ustedes ven que los puertos que está escuchando es el 80, tanto para IPv4 como para IPv6. Nuestro equipo ya está funcionando con él. Fíjense que los requerimientos que yo hice a un inicio no sirven para todos los servicios. Bajé el firewall, desactivé el SLinux, le puse nombre al equipo, configuré el nombre del equipo, configuré la hora, y eso nos ayuda a que todo lo que vayamos a hacer después de eso funcione. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es mostrarles a ustedes una ventana de un navegador. Ahí está mi navegador. En este navegador voy a poner aquí mi dirección de mi servidor, que es la 131. Presiono Enter y ustedes ven que ya tenemos nuestra página web funcionando. Y nos dice testing 1, 2, 3, el Apache HTTP Server está funcionando y está siendo servida por un centro. Y nos dice, si usted es el administrador, recuerde que la carpeta donde debe colocar su página web es esta, var 3ws.html. Pero para prevenir cualquier cosa, y como no hay nada en esa carpeta porque acabamos de instalar, está mostrando lo que está en este archivo, en el archivo de bienvenida.com, welcome.com. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El welcome.com. Es algo que nosotros por seguridad deberíamos retirar. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues colocar mi primera página web. ¿Dónde? Pues ahí mismo me decía, ¿no? En var 3ws.html. Y aquí voy a crear mi primer archivo que sería un index.html. ¿Okay? La página web en los Linux debe llamarse tal como les acabo de escribir, en minúsculas y con esa extensión. Entonces, yo he creado un archivo en blanco que se llama index.html. Si yo actualizo, ustedes van a ver que se actualizó la página y me muestra en blanco. Porque no hay nada en la página, ¿no? Solo creé el archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle algo, ¿no? Le digo bim index.html. Y entonces yo voy a crear mis instrucciones de HTML. Ok, abro y cierro HTML, abro la cabecera, pongo un título y le digo sitio web. ¿Bien? Cierro el título, cierro la cabecera y le digo que viene el cuerpo de la página. Cierro el cuerpo de la página y le voy a decir que viene un título que se llame sitio web. Ok. Sitio de prueba. Muy bien, entonces eso es una sintaxis muy sencillita de lo que sería una página web con una información muy pequeña, ¿no? Entonces yo actualizo mi página después de grabar y ya vemos que tiene el título, tiene la cabecera, ahí está nuestra página y ya tenemos nuestra página web lista, ¿no? Ahí podríamos incluir fotografías, podríamos incluir un montón de cosas, etc. Bien, lo primero que voy a hacer en este momento es aprender a proteger mi sitio web. Es decir, voy a crear una carpeta y esa carpeta le voy a poner contraseña.
Pero antes de eso voy a crear un alias. Pues voy a hacer esas dos tareitas con respecto a mi sistema de mi Linux, ¿no? Entonces, vamos a eso. Para esto, debo explicarles qué es un alias. Como ustedes ven, aquí, va a salir yo de aquí, yo estoy dentro de Bart3W.html. Entonces, las páginas web tienen que estar todas dentro de Bart3W.html. Si yo pongo algo fuera de esta carpeta, yo no puedo mostrar como página web. Perfecto. Entonces, los alias me permiten mostrar como página web carpetas que están fuera de Bart3W.html. O, por ejemplo, yo dentro fuera de HTML, dentro de Bart3W, me podría crear una carpeta que se llame app. Y dentro de app, pues crearme un archivito que se llame index.html y que diga, pues, hola mundo, ¿no? El clásico hola mundo. Y no, hola mundo. Ok. Entonces, ustedes ven que aquí tengo la carpeta HTML dentro de Bart3W y tengo la carpeta app. Pero lo único que se va a ver es todo lo que está dentro de HTML. Entonces, si yo quería ver una página web que estaba dentro de una carpeta, tenía que estar dentro de HTML. Por ejemplo, yo muevo app dentro de HTML y yo podría ver esa página. ¿Cómo? Pues así, ¿no? Les digo 192, 110, 131/app. Y vemos que dice Hola Mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque busca dentro de HTML. Entonces, yo saco app aquí, pues yo vuelvo a buscarlo y yo le digo /app, dice no encontrado, porque ¿dónde está buscando app? Dentro de Bart3W.html. Entonces yo voy a crear un alias para que yo le diga al servidor, en este caso al servidor web, que lo que yo quiero es que en este caso mi servidor web esté en otro lado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a crear el alias. Bien, para crear el alias voy a crear la carpeta, ya tengo, se llama app, y voy a crearme un archivo de configuración del servidor web. Para esto, me voy dentro de etc, httpd, ahí está la carpeta principal de configuración del web server, y me cambio a la carpeta com.d. Ahí ustedes ven, está el welcome, que nos hacía referencia al inicio. Hay una carpeta de userd y hay un autoindex. Yo aquí voy a crear un archivo que se llame app.com y en este voy a configurar lo necesario para que mi servidor web pueda leer el alias. Entonces, aquí voy a empezar a escribir lo que yo tengo aquí definido en aplicación.com. Entonces, ¿qué le voy a decir? Pues le voy a decir alias. ¿Cómo se va a llamar el alias? Pues yo le voy a llamar app. ¿Dónde está? En Bart3W app. Esta carpeta puede ser cualquiera. Y aquí determino cuál es la configuración para esta carpeta. Le digo en Bart3W app y cierro mi directorio. ¿Ok? Entonces aquí voy a establecer los parámetros. Podría poner como 5. Pues las opciones, option, includes, allow override, todo. En orden de negación, order, digo allow any, sin espacios, ojo. Y le digo allow desde cualquier lado. Ojo, aquí yo podría decir que solo pueden visitar la página, esta carpeta, solamente esta máquina. Y nadie más. Por ejemplo, voy a decir que solo puede acceder mi equipo.
o cualquiera, ¿no? Es una forma de... Muy bien, una vez que yo hago eso, salgo guardando y le puedo decir systemctl restart HTTP. Pues vamos a ver si no me sale ningún error. No. Entonces, ahora sí, si yo le digo IP/app, le actualizo, ya leyó de una carpeta diferente al bar www.html. Es lo que acabamos de hacer en este momento, ¿no? Ustedes ven, dentro de bar de etc httpd.com.d, acabé de crear un app.com que contiene, pues, el alias con el nombre, podría haberle puesto aplicación o cualquier otro nombre, pero es el nombre con el que le voy a llamar en la URL, la carpeta donde está y la configuración básica. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? A esta carpeta yo no quiero que entre cualquier persona, sino que quiero que me pida un usuario y una contraseña para entrar. ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso vamos a crearnos un archivo que se llame .htaccess y ahí vamos a establecer la protección. ¿Dónde se hace? Pues se hace en la carpeta donde vamos a proteger. Aquí, dentro de bar.html, yo voy a crear un archivo oculto que se llame http. Okay, doble C y doble S. Aquí lo que voy a hacer es escribir los parámetros para la protección. Entonces le digo outName, acceso un clave, por ejemplo. Le digo outTypo, outType, digo que es basic. Requiere un usuario válido. ¿Y dónde está el usuario? El out_user_file. Le digo que va a estar dentro de var, 3Ws y se va a llamar usuarios, ¿ok? O usuario o claves, lo que ustedes quieran. Entonces ahí está, out_user_file, va a estar en parte de los usuarios, requiere valid user, a un tipo basic y acceso con. Salimos guardando. Bien, como yo he hecho un cambio solo al .htaccess, no le he hecho un cambio a ningún .com, no necesito reiniciar el servicio. Reinicio el servicio del Apache solo cuando modifico archivos.com. Bien, ahora lo que tengo que hacer es crear el archivo usuarios, porque si yo le mando a actualizar me va a salir un error o algo extraño, ¿no? Miren, ahí está, ya me pide usuario y contraseña. Entonces yo le pongo un usuario. ¿He creado el usuario? No he creado usuario. Entonces nunca voy a poder acceder. Incluso me sale un error. Error interno en el servidor. ¿Por qué? Porque no hay el archivo usuario que yo acabo de declarar. Entonces, ¿qué hago? Ustedes ven el contenido de htaccess, dice que el archivo usuarios está dentro de var 3Ws. Entonces me voy a var 3Ws y vemos que no está el archivo usuario. Entonces voy a crear mi archivo usuarios. ¿Cómo? Con el comando ht al wd -c para crear el archivo y el nombre del usuario que voy a crear dentro. Una contraseña y le repito la contraseña. Yo podría, por ejemplo, crear un nuevo usuario, pero ya no creo el archivo otra vez, sino simplemente le digo usuarios y mi usuario nuevo será, por ejemplo, user2. Y le pongo la contraseña de ese usuario. Entonces, si yo miro el contenido de este archivo que acabo de crear, ustedes van a ver que ahí está el usuario David y la contraseña encriptada, que nos va a permitir acceder al sistema. Entonces, una vez que ya tenemos eso, yo vuelvo a actualizar mi página y ya me dejó pasar. ¿Por qué me dejó pasar? Porque el usuario y la contraseña que puse es el correcto. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Pues yo tendría que, en mi historial, pues limpiar mi historial reciente de hace una hora. Aceptamos. Y vamos a ver si limpió la contraseña, ¿no? Y ahí sí, ya me pide la contraseña. Por ejemplo, le digo user2 y una clave que no es esa. Y ustedes ven que me va a seguir pidiendo el usuario y la contraseña. Pongo el usuario, pongo la contraseña y ahí sí me permite acceder a la página y yo puedo ver la página. Entonces hemos visto cómo se configura un alias y cómo también se configura
En este caso, una protección con contraseña en nuestro equipo. Bien, ¿qué más se puede hacer con respecto a nuestro servidor web? Lo otro que podemos hacer con respecto a nuestro servidor web es eh, revisar su archivo principal de configuración, explicar algunos temas conceptuales y luego instalar la base de datos e instalar el soporte Apache PHP, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuál es el archivo principal de configuración del Apache? Está en etc httpd.com y se llama httpd.com. Este es el archivo principal de configuración de nuestro Apache Web Server. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a abrirlo. Y aquí vemos que es un archivo que viene muy documentado, un montón de líneas, pero yo me voy a concentrar en las líneas que son más importantes. La primera, el server root, que dice que esta es la carpeta donde están los archivos de configuración. Luego tenemos el ISTEN, que nos dice que está escuchando en el puerto 80 de cualquier IP que tenga el equipo. Entonces, si ustedes tienen dos servidores web en la misma máquina, por ejemplo, quieren instalar el HTTP o el NGINX y el Apache, pues a uno de ellos tienen que cambiar el puerto para que no estén los dos escuchando en el mismo puerto 80, por decir algo. Bien, otro parámetro importante aquí es el usuario y el grupo que usa para ejecutarse del usuario Apache y el grupo Apache. En las directivas principales, una que se suele modificar es de esta del server name y se suele aquí poner el nombre del dominio de nuestro sitio web. En versiones anteriores, si no se hacía este cambio, salía advertencias de que no estaba funcionando bien. Nosotros podríamos dejarle así o actualizar este parámetro. Bien, el directorio raíz está con estas opciones, pero a mí lo que me interesa es este, no, el document root. El document root dice cuál es la carpeta principal donde debemos alojar la página web. Entonces, si ustedes quisieran cambiar, pues podrían editar esta línea de este archivo, ¿no? Pero es mejor no hacerlo. Bien, ahí están las características del var 3ws y aquí están las características del var 3ws de HTML. Entonces yo a este sí le voy a hacer un cambio. Le voy a decir alio override al, igual como estaba mi configuración del alias, para que me soporte el punto htaccess. Si no lo hago, no soporte el punto htaccess. Bien, vemos aquí cómo se debe llamar la página de inicio, index.html, pero si por alguna razón ustedes se equivocaron y la página de inicio se llama inicio, y cambiar eso implicaría cambiar un montoncísimo de archivos, pues más rápido aquí le aumentan y le dicen que también abra inicio HTML. Entonces la página de inicio, la que va a abrir por defecto, puede llamarse con este nombre o con el nombre que ustedes le pongan junto. Bien, otro parámetro que podría ser interesante aquí es los logs. Los logs están dentro de var log httpd y tenemos access log para las visitas y error log para los errores del sitio. Esos son los parámetros más importantes de este archivo. Como ustedes vieron, solo hice un cambio que no es recontra importante, pero si queremos usar el punto htaccess en cualquier lugar, sí. Como he hecho un cambio, decimos systemctl restar http. Y ya tenemos nuestro servidor web operativo. Bien, ahora, yo voy a instalar PHP y voy a instalar el motor de base de datos. Entonces voy a empezar con el motor de base de datos. Hacer un yum install, MariaDB y MariaDB server. En CentOS, el motor de base de datos por defecto que viene es MySQL. Pero un fork de MySQL es MariaDB, es decir, es lo mismo, pero se llama MariaDB. ¿Okay? Entonces nos mandamos a instalar el MariaDB. Son 21 megas que va a descargar y lo que va a ocupar de mi servidor son 110 megas. En realidad no es mucho, ¿no? Ahí está el MariaDB. Y ya está. Tenemos nuestro motor de base de datos. Lo vamos a levantar. Systemctl start MariaDB.
Y este demora un poquito, ¿no? Y systemctl, ctl enable, MariaDB. Entonces ahora sí podríamos usar el comando MySQL enter y ustedes ven que ya estamos dentro del motor de base de datos. Puedo hacer un show database y ver qué bases de datos hay o salir. ¿Okay? O crear una base de datos con create database. Bueno, no sé si algunos de ustedes ya vio algo de SQL, pues aquí tienen la oportunidad de jugar y aprender SQL libremente sin demora nada. Entonces ya tenemos nuestra base de datos instalada. Entonces la base de datos es independiente al servidor web. Ahora tenemos que buscar un mecanismo para que exista una conexión. ¿Cómo puede tener una conexión? Pues primero, por ejemplo, voy a asegurar mi base de datos. Entonces voy a decir MySQL Secure Installation. Con este comando me va a permitir ponerle una contraseña de acceso a mi base de datos. Y así voy a proteger mejor mi base de datos. Entonces le digo Enter. Dice, actualmente la clave del superusuario de la base de datos es en blanco, sí, Enter. ¿Quiere proteger? Sí, Yes. Ponga la nueva clave. Muy bien, escriba de nuevo la clave. Muy bien, y ya está. ¿Quiere borrar usuarios anónimos? Le dejo todo por default. ¿Quiere deshabilitar el login remoto del root? Le dejo por default. ¿Quiere remover las bases de datos de test? Le dejo por default. ¿Quiero recargar todo lo que hemos hecho? Sí. Entonces, si yo pongo MySQL ahora, pues ya no me deja entrar. Tengo que decir en MySQL menos U root menos P. Y de esa manera ya me pide la contraseña. Ponemos la contraseña y ahí está, ya he podido otra vez acceder a mi base de datos. Para salir ponemos exit y ya está. Bien, ahora ¿qué me falta? Pues instalar el PHP. Entonces digo yum install el PHP común, el PHP CLI, el PHP MySQL. Déjenme ver si es que en esta versión de CentOS el PHP MySQL se llama así, porque en CentOS 8 tiene otro nombre. Pero vamos a ver si instala. Entonces, antes de mandar, veamos, el PHP sí está, el PHP CLI sí está, el PHP común sí está, el PHP MySQL sí está. Entonces ya lo que viene por demás solo son dependencias. Decimos que yes. Y ya tenemos nuestro equipo con soporte al lenguaje PHP de programación, con el conector para el MariaDB o el MySQL, y ya está listo. Siempre que se hace un cambio en el PHP, es necesario reiniciar nuestro web server. Y ya está. Bien, ahora, ¿cómo comprobamos? Pues tendría que instalar una aplicación para comprobar, porque así por sí solo, pues, no podría. ¿Y qué mejor aplicación que un gestor de la base de datos escrito en PHP? Entonces, nosotros vamos a instalar primero, aunque sí creo que ya lo hicimos, el EPEL Release, que es un repositorio donde voy a encontrar programas que me podrían servir para lo que yo quiero. Ustedes ven que yo ya lo tengo instalado en su última versión. Entonces, una vez que yo verifico que tengo el EPEL Release, voy a buscar, por ejemplo, el phpMyAdmin. El phpMyAdmin, aquí está, phpMyAdmin. Este es el que quiero instalar, phpMyAdmin. Este es un administrador de MySQL, escrito en PHP. Entonces le digo yum install phpMyAdmin. Le decimos que yes, son 10 megas que va a descargar. Miren que tiene un montón de requisitos de PHP, es decir, más librerías de PHP para que funcione. Entonces instaló el PHP MVSpring, el TCP PDF, el XML, el GD y un montón de opciones de PHP. Como instaló cosas de PHP, es importante reiniciar el web server. Bien, entonces ahora vamos a ver si yo puedo loguearme a la aplicación, ¿no? Entonces aquí te digo /
PHP MyAdmin. Seguramente me da un error, pero bueno, ahí dice, permiso denegado. Usted no tiene permiso para entrar a PHP MyAdmin en este servidor. Entonces vamos a resolver el problema. ¿Dónde? En la configuración del web server. cd etc httpd com.d, y ustedes ven, así como el app que yo creé, se creó un phpMyAdmin.com, el instalador lo creó por nosotros. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a editar este archivo para ver si puedo cambiar los permisos para que yo me pueda conectar. Entonces ahí dice que el phpMyAdmin lo podemos llamar con este nombre o con este nombre, que es el que yo usé. Y me dice que la carpeta donde está la página web de phpMyAdmin es esta que está dentro de USR Sharing. Como ustedes ven, se hizo un alias, ¿no? Bien, ahí está el directory y aquí está lo interesante. La versión que nosotros tenemos de Apache es la 2.4 y por tanto aquí tengo que decirle requiere IP y poner la IP de mi red o poner mi IP con la que me estoy conectando, ¿no? Entonces le he dado permiso a mi red, cualquier máquina de mi red puede conectarse a este servicio. Como hemos hecho un cambio en el phpMyAdmin.com, voy a mostrarles otra vez para que vean el cambio. Se requiere IP y la red a la que estoy dando permiso. Entonces veo que he escrito bien, entonces le digo systemctl restart httpd. Muy bien, entonces ahora sí lo actualizo y ustedes ven que ya se está ejecutando el aplicativo que me permite gestionar mi motor de base de datos MySQL. ¿En qué está escrito esto? En PHP. Entonces le pongo el usuario de la base de datos y la contraseña que configuré con el comando MySQL Secure Installation. Y le decimos continuar. Y ustedes ven que ya tenemos una página en PHP funcionando y yo aquí podría tranquilamente crear bases de datos, revisar las bases de datos que están. Es decir, es un aplicativo que me permite gestionar mi motor de base de datos vía web, sin necesidad de instalar un aplicativo en mi máquina para poder crear bases de datos y un largo etcétera, ¿no? Nuestra base de datos. Oh, pueden dar instrucciones de SQL, ver la estructura de las tablas, ver su contenido y un largo etcétera que tiene el aplicativo con respecto al manejo de las bases de datos. Muy bien, eso es lo que les quería compartir. El resto de la hora que queda, por favor, traten de hacer la práctica de Samba, que es lo que me interesa más, y también del Apache, aunque lo que les mandé de deber del Apache es muy sencillito. Lo más complicadito ahí es que les funcione el Samba. Y recuerden que el día jueves tenemos examen. El examen final de la materia es del día jueves. No se olviden, jueves tenemos examen, el examen final. Va a ser como el examen pasado, va a ser preguntas teóricas y también va a ser algo de práctica. Y yo les preguntaré, así como la vez pasada, donde nos conectaremos por el Zoom y yo les haré unas 2 o 3 preguntas a cada uno de ustedes para corroborar que han hecho las prácticas sobre esto. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos el jueves. Estudien mucho. Empiecen haciendo el deber, porque el deber les va a ayudar mucho en lo que es la prueba práctica. Nos vemos el jueves. De los dos. De todo. O sea, con Del pasos y Samba. captura, como dice. Claro, pero yo le estoy pidiendo unas capturas específicas que deben estar. Y a las adicionales que ustedes pongan es parte del informe. Vale. Gracias. ¿Alguien tiene otra inquietud?